Ahora que ya vimos el inicio del ejercicio, que leímos el encabezado y que tenemos clara la información con la que vamos a trabajar, vamos a ir a la parte de matriz. Tenemos que realizar una matriz de este tipo, donde relacionemos todo el salón, cocina, baños, bodega y parqueo, y que en un equipo multidisciplinario podamos decidir cuál tiene una relación con cuál y qué tipo de relación tiene. Entonces, vamos a hacerlo para cada uno. Salón con cocina. Vamos a ver, voy a fichar esto por acá. Insertar ilustraciones, formas y texto. Entonces yo digo, el salón y la cocina, eh, yo podría considerar que en mi percepción personal yo no diría que es absolutamente necesario, porque bien que mal, tal vez no está tan bien visto. Sería, para mí, que yo lo estoy pensando así, para mí sería importante, o podría ser especialmente importante. Es que va a depender también del tipo de lugar que estemos evaluando, porque si es un lugar muy rústico y que donde quieren ver, o si es un lugar de sushi, por ejemplo, que quieren ver, o no sé, se me ocurre como estos lugares donde hacen los helados que son en rollitos, y entonces la gente quiere ver cómo los hacen, por ejemplo. Entonces ahí sí va a ser importante que, o absolutamente necesario que estén cerca. Vamos a ver, formato de forma. Yo le puse una I. Luego, el salón con los baños. Entonces ahí yo diría es, para mí es absolutamente necesario que el salón esté cerca de los baños, por muchas razones. Porque los clientes necesitan tener eso cerca, porque les va a incomodar. Si no está cerca no lo utilizan y tal vez están, no sé, con la necesidad de ir. Entonces yo lo voy a calificar como absolutamente necesario. Luego, el salón con la bodega. Para mí es no importante, no tiene ninguna importancia que estén cerca. No sé si están, de, pero en realidad no tiene nada importante. Yo lo calificaría como una U. Luego, si evaluamos el salón con el parqueo, entonces yo diría que es especialmente importante. Tal vez no sea absolutamente necesario, pero sí podría verlo como especialmente importante, al menos desde mi punto de vista, porque de muchos clientes podrían querer tener el carro cerca, o que se les olvida algo, o que tienen que ir a buscar algo, simplemente por el hecho de vigilarlo, no sé, por muchas razones. Igual recuerden que esto es subjetivo, no quiere decir que la calificación que yo le estoy poniendo es absolutamente la correcta. O sea, esto lo podríamos debatir inclusive y todos podrían tener una idea diferente. O sea, pueden haber muchísimas combinaciones de calificaciones que podrían existir. Pero para eso ustedes van a trabajar en equipo. Ahora, vamos a ver. La cocina con los baños. Entonces yo diría que lo ideal. Yo más bien, ay, la cocina con los baños, yo en lo personal, yo diría que es indeseable por un tema de inocuidad. Entonces trataría de separar cocina con los baños. Después, cocina con la bodega, para mí sería absolutamente necesario. Para mí, pero podría que alguien le diga que nada más es especialmente importante. Porque es importante no desplazarse mucho para buscar las bolsas de arroz, las bolsas de condimento y demás. Sería absolutamente necesario que estén a la par. Además de que a nivel de inocuidad es importante cuidar eso y entonces es como el cuidado y la vigilancia que se puede tener del lugar, por ejemplo. Cocina con parqueo para mí es no importante o es ordinario. Podría llamarle ordinario, o sea, da igual en realidad. Pero alguien más podría decir es no importante. Entonces ven que es un poco subjetivo. Luego, baños con bodega, yo lo llamaría también mejor indeseable de los baños con la bodega. Por el hecho de que si la bodega tiene productos que se pueden contaminar, entonces mejor tratar de separar ese aspecto. Luego,
Baños con parqueo. Baños con parqueo. eh, no lo veo absolutamente necesario, pero tampoco lo veo indeseable. Podría ser importante, ya si nos pensamos a analizar, mucha gente llega a un lugar y lo primero que hace es ir al baño. Entonces podríamos calificarlo como importante. Luego tenemos el último que nos falta, que sería bodega con parqueo, que ese podríamos ponerle importante o especialmente importante porque porque en el parqueo igual van a llegar a hacer las descargas de ese material. Entonces sería bueno que quede fácil desde que se descargan la materia prima hasta llegar a la bodega, que no tenga que pasar por muchos lugares. Entonces yo le pondría casi que hasta una, o podría poner una E, especialmente importante. Si hay que moverse un poco, no importaría, pero sería evitarlo. Después, en esta sección de abajo, lo que le vamos a poner es la razón del por qué. Entonces, estas razones son las que salen en la presentación, pero podríamos crear nosotros nuestro propio tabla de razones. Entonces, una razón puede ser, por ejemplo, si hiciéramos una tabla de razones, pusiéramos 1 por inocuidad, que ahorita lo hablé antes, 2 por facilidad para los clientes. Vamos a ver. Y 3 por, no sé, por el proceso productivo. Entonces, esa es una tabla muy sencilla que estoy definiendo ahorita. Entonces, para efectos de examen puede que ya llegue la tabla o que les pida que ustedes razonen, que ustedes entre ustedes mismos generen una tabla de razones del por qué la interacción o la calificación más bien que se le da a las interacciones de la tabla de la matriz. Ok, entonces vamos a ver. Salón con cocina. ¿Cómo lo califico salón con cocina? Vamos a ver, voy a utilizar esto acá. Salón con cocina para mí es importante por la razón 3, por el proceso productivo. Luego, salón con los baños, yo lo vería por la razón 2, por la facilidad de los clientes. Luego, salón con la bodega, yo no le pondría ninguna razón ya, porque no hay, más bien ahí no hay una razón del por qué deben estar cerca, porque está calificado como una U. Luego, salón 3, bueno, perdón, salón con parqueo, entonces por facilidad de los clientes siento que sería importante que quede relativamente cerca. Cocina con baños por inocuidad sería número 1. Baños y bodega sería también número 1. Luego se sería cocina con parqueo. Dice que es ordinario si está cerca. En realidad también puede haber sido calificado como un 1. No tengo una razón del por qué, entonces no la pongo. Luego baños con parqueo. Este sería por facilidad de los clientes, como lo comenté ahorita anteriormente. Y bodega con parqueo por proceso productivo, tal vez sea importante que estén cerca. Entonces ya tenemos una calificación que le damos a la tabla y de paso tenemos la razón. Podríamos explicar, o alguien que agarre esta matriz podría saber del por qué se le dio una calificación. Entonces no queda solo subjetivo y para uno, sino que otra persona podría entender qué es lo que uno quiere dar a entender con esa tabla de razones. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es la tabla de relaciones. ¿Qué hacemos en la tabla de relaciones? Transcribir esto, básicamente. Entonces, salón con cocina y salón con baños A, salón con bodega U, salón con, perdón, esta oficina no es parqueo. Y creo que este también tiene parqueo. Entonces salón con parqueo sería E. Cocina con baños sería X. Bodega
con cocina o cocina con bodega sería A. Y luego tenemos cocina con parqueo sería O. Luego tenemos baños con bodega sería X. Tenemos baños con parqueo sería Y. Y luego nos falta por último bodega con parqueo, que sería E. Entonces ya tenemos la tabla de relaciones. El siguiente paso con esta tabla de relaciones es ponerle el valor que viene en esa tabla, el valor que tiene el A, E, I, O, U, X. El de X es subjetivo, entonces tenemos que definirlo, pero ya lo vamos a hacer. Entonces ya sabemos que cuando es A es 4, E es 3, I es 2, O es 1, U es 0 y X es, puede ser desde menos 1 hasta menos 10. Entonces aquí le vamos a dar una calificación de menos 2 por ese motivo. Y recuerden que es subjetivo, entonces si igual estamos comparando dos opciones como lo tenemos que hacer, entonces si a una le ponemos menos 2, a la otra también le ponemos menos 2, porque si no estaríamos afectando los cálculos. Entonces cuando es A es 4, cuando es E es 3, cuando es I es 2, cuando es O es 1, cuando es U es 0 y cuando es X, aquí por inocuidad anteriormente lo dije que le iba a poner un valor de menos 2. Y ya tenemos la tabla elaborada con los valores, con las calificaciones y con los valores.